Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Saben que siempre es importante corroborar qué tal el audio. Excelente, gracias por confirmar, Fabiola. Buenas noches. Aquí seguimos admitiendo a sus compañeros. Mitzi, buenas noches. Bienvenidos. Elizabeth, hola, buenas noches. Fabiola. Excelente, gracias por confirmar, Elizabeth. Noé, buenas noches. Raquel, gracias, Raquel. Bienvenida. Hola, Melba. Buenas noches, gracias. Noé, gracias. Gusto saludarlos igual, Georgina. Sigo aquí admitiendo a sus compañeros. Así es, pues tal cual dice Georgina, un gusto saludarlos también y un gusto pues estar con ustedes en esta última semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, en esta cuarta semana de integración. Y bueno, pues primero que nada, felicitarlos también, felicitarlos por llegar hasta esta cuarta semana. Definitivamente para ello, pues es que hemos sido responsables, disciplinados, sí, hemos sido entusiastas y demás. Entonces, bueno, tienen que reconocerse también. Qué bueno, seguramente estoy seguro que pues próximos módulos igual, ¿no? Les va a ir muy bien. En esta cuarta semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, como ya digo, es una semana de integración donde ponemos en práctica precisamente todos los aprendizajes obtenidos, ¿verdad? A lo largo de este módulo. Entonces, pues me gustaría antes de iniciar, igual ahorita les comparto el orden de la presentación, que es el siguiente. Sí, pero y sigo admitiendo a sus compañeros. Un segundo. ¿Qué tal se han sentido? ¿Cómo están cerrando el módulo? Me gustaría escucharles algunas participaciones, quien quiera. Ya saben que además pues todo es tomado en cuenta, ¿no? Pero me gustaría escucharles cómo se encuentran, qué tal les pareció este módulo, algún aprendizaje que haya sido muy significativo. Igual también pueden escribir en el chat, aunque pues pueden levantar también sus manos, prender sus micros. Entonces, ¿cómo cierras este módulo? ¿Cómo estás cerrando este módulo? ¿Cómo te sientes en esta cuarta semana? ¿Cómo vas con tus actividades? ¿Qué te pareció el módulo? ¿Qué aprendizajes significativos pudieras compartir que digas, bueno, esto ya no se me va a olvidar, lo llevo para los próximos módulos y a futuro? No sé si si quieras participar, Margot, veo tu micro abierto, no te escucho. Parece que no. ¿Alguien le gustaría compartir, escribir? ¿Cómo van?
Si no, pues bueno, daremos espacio, daremos inicio a lo que vamos a revisar en esta semana. Excelente, gracias por compartir. Aquí nos dice Ana, súper presionada, pero con muchas ganas de seguir en este tema. Qué mal que ya termina esta semana. Em, qué bien, Ana, qué bueno que disfrutaste pues también del módulo, ¿no? De lo que es la literatura. Como dices, pues tiene un fin este módulo, seguirán con módulos seguramente muy interesantes de distintas áreas, pero bueno, excelente, gracias por el comentario. Georgina, bien, he aprendido mucho sobre literatura. Qué bueno, Georgina, y fíjate, solamente nos han bastado estas 4 semanas. Estas 4 semanas para, pues, conocer, como bien dices, la literatura, sus géneros, sus subgéneros, qué es en realidad. Me parece que un aprendizaje muy importante, de los más significativos que debemos llevarnos de este módulo, principalmente, pues para empezar, la sensibilidad al arte que es la literatura, ¿no? Más que tener un conocimiento meramente teórico acerca de la definición de literatura, que seamos sensibles a ella, ¿no? Que sepamos qué es lo que encontramos ahí, qué encontramos en la literatura, por qué es importante estar cerca de ella, etcétera, ¿no? Todo esto me parece como muy significativo, porque una vez que lo valoramos, pues naturalmente tenemos el aprecio por la misma y estamos en esa constante, leyendo, acercándonos a los diferentes géneros, al arte, a la poesía, a la narrativa o a las obras de teatro también, que al final, como hemos comentado, ¿verdad? Todas reflejan de alguna manera, pues, una época, un momento histórico, lo que le tocó experimentar a algún escritor, algún autor. Mitzi, durante el módulo he adquirido mucho conocimiento que había olvidado o que no sabía. Es muy gratificante que soy capaz de hacer un texto literario, imaginar y crear. Excelente. Estoy de acuerdo con Ana, pues sí es muy interesante poder realizar las actividades del módulo a tiempo y de forma correcta. Qué interesante, Mitzi. Justo por ahí iba mi comentario, que tengamos esa claridad de que en la literatura una bueno, de sus principales intenciones es eso, ¿verdad? Desarrollar la imaginación y la creatividad. Esa es una intención así como muy general de la literatura, desarrollar imaginación y creatividad. Y qué maravilloso en una sociedad, en un mundo como en el que nos encontramos con tantas situaciones, ¿verdad? Unas muy adversas, otras favorables, pero bueno, en general como sociedad atravesamos un momento de cierta tensión en general, ¿no? Entonces, qué importante que a través del arte, a través de la literatura, podamos conocer mundos distintos, formas diferentes de vivir, escapar o estar más presentes a través de las diferentes historias que comparten los autores en sus textos. Noé, un poco complicado, nos dice Noé, pero con muchas ganas y mucho interés, estoy aprendiendo mucho. Gracias por compartir, Noé. Bueno, me parece que has llevado un módulo también, con muy buena participación, tus actividades a conciencia. Entonces, muy bien por ello. Como todo, pues sí, definitivamente, como algo, un tema nuevo que empezamos a ver, pues siempre resulta ser complicado, pero una vez que nos sensibilizamos, que realmente nos adentramos, como siempre he dicho, ¿cuál es nuestra principal herramienta?
Tenemos el apoyo de los asesores virtuales, de los diferentes agentes educativos, pero la principal herramienta, recuérdenla, siempre va a ser la lectura. La lectura siempre va a ser la principal herramienta, ¿sí? Porque gracias a esta acción, a esta herramienta, es que podemos precisamente adquirir el conocimiento, viajar al pasado, a otras épocas, conocer el arte de otros tiempos, filosofías, maneras distintas de pensar y de esta manera enriquecernos, pero va a ser por medio de la lectura. Entonces, pues obviamente todos ustedes la han practicado lo suficiente y pues recordar que existe un proceso precisamente para leer, para poder extraer lo más significativo, ¿verdad? De un texto. Vamos a retomar, de hecho, ahorita ese tema. Georgina, aprendí sobre experiencias estéticas, desconocía su significado. Estoy un poco nerviosa por cómo haré la historieta. Así es, Georgina, la experiencia estética, ese fenómeno interior que sucede, que estamos nosotros solos en casa y estamos o en el campo o en donde sea que esté, podemos ir incluso en el camión, ¿no? En el carro, donde sea. Y vamos leyendo un texto que nos gusta, que nos interesa y estamos precisamente experimentando, disfrutando estas experiencias estéticas, todo tipo de emociones a través de estas historias, de estos cuentos, de estas novelas, o recordando a alguien por medio de la poesía, o imaginando un mejor mundo, ¿no? También a través de la poesía, ya veíamos de estas formas emergentes, ¿no? Por ejemplo, acción poética. Entonces podemos ir por cualquier espacio, por nuestras calles y de repente ver una frase que nos ayuda a reflexionar, ¿sí? A reconducirnos, a resignificar el momento, nos ayuda a aterrizar. Entonces, pues eso es maravilloso, esa experiencia estética. Ese es el poder que tiene el arte, ¿no? De hacernos sentir muchísimas emociones, desarrollar nuestra imaginación, pero definitivamente para ello, pues tenemos que ser sensibles, tenemos que eh, pues bajar ese ruido mental que a veces tenemos para poder acercarnos más a ese arte que está a nuestro alrededor, a la sabiduría, porque al final eso es lo más importante que encontramos en el arte, en el buen arte, sabiduría, ¿sí? En los autores han plasmado en sus obras literarias, en sus obras arquitectónicas, en las pinturas, en las esculturas, etcétera, la sabiduría que han adquirido a lo largo de su vida. Entonces, es nuestra labor poder extraer de las diferentes obras de todo tipo, pues ese conocimiento, esa sabiduría que nos han plasmado ahí los artistas, escritores, pintores, etcétera. Fabiola, en este módulo aprendí mucho sobre literatura, aunque me ha costado un poco y muy poco nerviosa, muy nerviosa porque nunca había realizado una historieta. Es entendible, Fabiola, igual es entendible porque, como dices, como no se ha realizado, pero tenemos bastantes herramientas que son muy prácticas, herramientas muy prácticas que podemos utilizar. Precisamente, vamos a revisar. Gracias a todos por sus comentarios. Ahorita vamos a retomar esa parte, que esto que comentan en los mensajes, precisamente, vamos a activarlos de nuevo, estos mensajes que ustedes expresan, pues es de lo que tienes que hablar en tu historieta, precisamente, tu vivencia, lo que aprendiste, conocimientos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, aprendí sobre los géneros y de los subgéneros literarios, o lo de los mundos ficticios y posibles,
o de la experiencia estética, este fenómeno interior, cuando estaba leyendo tal obra, etcétera, los conocimientos y parte de tu experiencia, como lo están expresando precisamente aquí en los mensajes, María del Carmen. En este módulo he aprendido lo que es lo hermoso de la cultura, literatura y estética, sobre emociones y nuevas experiencias. Excelente. Así es, gracias al arte, a la literatura, es que podemos acercarnos más a la cultura y luego estando en un país multicultural, ¿verdad? Pluricultural en el que nos encontramos, que bueno, gran parte de los países igual en esta globalización, pues ya nos encontramos de esta manera más relacionados, pero definitivamente nuestro país, una igual de culturas extraordinarias, ¿no? Como la azteca, la maya, culturas extraordinarias con una sabiduría increíble. Entonces, a través de la literatura es que podemos dar esos saltos en el tiempo, poder extraer de esos textos la sabiduría, ¿sí? De lo que ellos les tocó, de cómo ellos pensaban en su tiempo, en su momento, y que conforme de repente más nos vamos a esas culturas, también nos damos cuenta de lo verdaderamente significativo e importante, que es la naturaleza misma, la madre tierra, los elementos, ¿sí? Que sin ello, como lo hemos visto, si seguimos precisamente en ese consumismo desmedido, pues es que van a seguir pasando estas catástrofes y problemas tan duros, ¿no? Que ha estado experimentando la tierra. Entonces, es precisamente a través del arte, de la literatura, que podemos darnos cuenta que hay muchas formas distintas de pensar, de vivir, como en estas culturas antiguas, lo revisamos en algún momento, ¿no? Que pues todas orientadas principalmente a respetar a la naturaleza. Esos eran los dioses, ¿no? Dios del sol, el dios de la luna, la diosa de la luna, el jaguar, los elementos, la tierra, el agua, el fuego, el aire, etcétera. Entonces, vivir en más armonía con el planeta. Y entonces, gracias a la literatura es que podemos dar esos saltos en el tiempo y obtener conocer esas distintas formas de vivir, esas distintas formas de pensar, culturas que nos enriquecen hasta hoy en día y que es parte también de lo que nosotros somos actualmente. Entonces, muy bien, gracias por compartir. Vamos a revisar estos puntos en esta sesión. Saben que está dividida en dos. De cualquier manera, estoy pendiente de sus dudas. Levanten la mano, escriban en el chat, lo que ustedes gusten, ¿sale? En esta semana de integración, como les he comentado, pues hacemos un repaso. Se dieron cuenta que en esta semana 4, pues son los mismos recursos. ¿Por qué? Porque vamos a poner en práctica todo lo aprendido durante las semanas anteriores. Con base en esto, pues es que seleccioné como los temas que te van a acompañar, los más significativos, todos son importantes, pero algunos de los más significativos, por ejemplo, el proceso de lectura, puesto que vamos a leer durante todo nuestro proceso en Prepa en Línea CEP y el resto de nuestra vida. Es importante conocer ese proceso o recordarlo o memorizarlo y practicarlo. Los géneros y los subgéneros literarios para poder distinguir cuál es cada uno de ellos y cuál es el que más me gusta. Luego a veces ese es el problema con la literatura, igual con nuestros hijos, si alguno de ustedes tiene, no es que no les guste la literatura, no es que no les guste leer, es que no han encontrado el género, no saben de los diferentes géneros, que existen muchas formas de literatura y de esas formas, muchos estilos o muchos mundos distintos. Entonces, pues es muy importante también conocer estos géneros y subgéneros literarios que abordamos también a través de la infografía que compartimos
en el foro de novedades en las primeras semanas. Retomaremos brevemente lo que es fondo y forma, porque todo tiene fondo y forma. Entonces, son dos elementos indispensables para poder hacer un análisis correcto y profundo de todo en realidad, no nada más de un texto literario, de todo. ¿Sí? No podemos analizar algo nada más por su físico, necesitamos analizar su interior también, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, fondo y forma. Aspectos de análisis en las obras literarias. ¿Cuáles son esos elementos para poder abordar a fondo una obra literaria, ¿no? El argumento, el tema, los personajes, el espacio, el tiempo, ¿sí? Veremos lo que es la historieta para que puedan apoyarse en la realización precisamente de este proyecto integrador. Revisaremos también que esto probablemente sea en la sesión próxima, Pixton, y por último, el foro de integración. En este intermedio, pues también podremos abordar puntos concretos, sugerencias que puedo darles con base en los errores que se han cometido y los aciertos para que los puedan tomar en cuenta al momento de realizar el proyecto integrador. Y por último, preguntas, dudas y comentarios. ¿Sale? Ese va a ser el orden de la presentación. A ver, vamos a leer a Mitzi. Referente al proyecto integrador, en la primera parte donde tenemos que enumerar los pasos para el análisis de un texto literario, ¿este debe de ser en un orden en específico o es como cada quien entendió mediante los aprendizajes del módulo? Excelente pregunta, es algo que íbamos a abordar, pero antes de yo responderlo, para igual seguir con las participaciones, son las últimas participaciones que vamos a tener. Me gustaría a ver si alguien de los mismos compañeros puede dar respuesta a la pregunta de su compañera Mitzi. Yo lo aclaro, pero ¿cómo lo estás haciendo tú? De preferencia, activen su micro para que sea más breve, por favor. Anímense y de esta manera, si lo hiciste incorrecto, pues puedes corregir. Ana, Elizabeth, Fabiola, Regina, Luz, Margot, María del Carmen, Melba, Mitzi, Noé, Raquel. ¿Quién se anima a ver, a dar respuesta a esta pregunta? Yo sé que ustedes saben. Ya varios han entregado su... Georgina. Sí, buenas noches. A ver, hola Georgina, buenas noches. Bueno, según lo que he entendido o lo que he contestado más o menos, bueno, se refiere al poema Gemido del Águila del zapoteco que está hablando en un dialecto. Y bueno, lo que yo entendí, pues es qué es lo que me transmite el poema o qué sentí al leerlo o qué pienso sobre él. No sé si esté correcto. Ok, gracias Georgina. En cuanto a lo que me comentas, sí, a este análisis de este poema, pero Ana Elizabeth, a ver, vamos a escuchar ahora a Ana Elizabeth. Le preguntaba si, bueno, le pregunté, ahora sí que le pregunté lo mismo que la compañera Mitzi, porque mis respuestas las estoy realizando conforme yo comprendí durante todo el módulo, o sea, los pasos durante todo el módulo. No sé si estoy bien. Ok, Ana, gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Cómo has organizado los pasos en este proyecto integrador? ¿Con base en qué? A ver, Mitzi, te escucho, Mitzi Quiñones. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mire, pues yo lo he hecho conforme a a lo que nos han enseñado durante el módulo, ¿no?
he estado metiéndome a ver cada, ay, se me olvidó la palabra. Lo que tenemos en nuestra aula, es que se me Recursos. olvidó. Recursos, exacto. Conforme a los recursos. Pero no sé si yo lo esté haciendo de una forma correcta. Ok, gracias, Mitzi. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Fíjense bien, me voy a adelantar un poquito para dar respuesta a la pregunta de Mitzi. Me voy a ir. A ver, Raquel levantó la mano. Buenas noches, asesor y compañeros. Hola, buenas noches. Bueno, lo que yo entendí es, según en nuestros aprendizajes anteriores a lo que hemos venido viendo, como nosotros lo vayamos entendiendo y los aprendizajes que tenemos, ¿no? Ok, sí, gracias, Raquel. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta nada más. Tengan cuidado ahí con sus micros, por favor. Muy bien, fíjense. Nos dicen, nos preguntan ahí que cuál es el orden correcto, ¿verdad? Para realizar el análisis de un texto literario. ¿Cómo analizamos un texto literario? ¿Qué es lo que hacemos primero con base en lo que hemos estado aprendiendo? ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues reviso un poco a ver, Mitzi. Ya les di un poco de orientación, a ver. Buenas noches, otra vez. Buenas noches. Bueno, yo lo que creo que es primero identificar al autor y el contexto histórico y social del autor. Excelentísimo, Mitzi. Muy bien. Así es. Primero hacemos eso. Imagínate que alguien pueda decir, mi paso número 1 para analizar un texto es realizo una lectura analítica. ¿Qué diríamos? A ver, espera un poquito. Primero vamos a revisar quién es el autor, en qué contexto vivió, en qué época, ¿sí? La obra igual, de qué siglo es, de qué año. ¿El autor pertenece a algún movimiento? ¿Sí? Entonces, o luego a veces ponen identificar el argumento como número 1, pero ¿cómo vamos a saber el argumento si no hemos leído la obra? ¿Verdad? Sabemos que eso lo conocemos hasta después de haber leído. Entonces, ¿hacia dónde va mi comentario? No hay algo así como todos lo tienen que tener igual. No, va a haber cierta variación, pero sin que sea algo muy drástico como lo que acabo de explicar, que digas que primero es una lectura analítica sin haber realizado la exploratoria, ¿sí? Como vimos, precisamente, ¿qué tema? Y luego nos preguntan que cuáles son los temas que me sirvieron para esto. Bueno, por ejemplo, el proceso de lectura, justo el proceso de lectura nos habla de cuáles son las etapas, que era la diapositiva que iba a pasar. Fíjense bien. Nos adelantamos poquito para ser todavía más objetivos. Si voy a hacer el análisis de una obra, pues quiere decir que la voy a leer, ¿no? Bueno, pero antes de eso, hago una prelectura, una exploración del contenido, conocer la obra de manera física, ¿sí? Si es el caso, revisar cuántos capítulos tiene, quién es el autor, ¿sí? Y ya decía toda esta parte previa antes de poder realizar un juicio, de conocer de qué trata, etcétera. ¿Sí? Entonces debe de haber algo previo y esto previo pues es el contexto de la obra, el contexto del autor, ¿sí? Entonces,
Y como vuelvo a repetir, va a haber cierta variación entre cada uno de ustedes, pero sin que sea algo que, pues que verdaderamente no sea coherente, ¿no? Puede haber cierta variación mientras que se mantenga esa coherencia con base en lo que revisamos a lo largo de del módulo. El tema fondo y forma también, ¿verdad? Fondo, el interior de lo que trata, el exterior, el físico, si es género narrativo, género poético. Entonces, esos temas nos ayudan a poder saber cuáles son forma correcta. Y también, a propósito, no olvidar que tenemos que marcar con diferentes colores los elementos, pues sí, esos elementos para fondo y para forma. Sí, eso es importante porque luego a veces enumeramos, pero no decimos cuáles pertenecen a fondo y cuáles pertenecen a forma. Y eso, pues bueno, también ahí nos genera, digamos que un error y pues una menor calificación dentro de la evaluación. Mitzi, nuevamente te escucho. Sí, gracias. Con respecto al fondo y forma, en un paréntesis dice, analizar el soporte en que se presenta la obra digital o físico. ¿Eso es referente a la forma? Exactamente, Mitzi, eso es físico. Eso no te implica la lectura, ¿o sí? No, pero es que tenía como esa duda porque pues creo que, bueno, en lo personal, creo que es como que una de las cosas finales que veo, ¿no? En qué forma está presentada la obra. Ahí, Mitzi, yo creo que primeramente, ¿no? Eso es algo también pues no podemos dar respuestas, pero primeramente, a ver, ¿el libro es físico, es digital o pues casi podría andar siendo como el número 1, ¿no? No damos respuestas, pero ¿a poco no? Primero darnos cuenta a ver qué tipo de obra es, ¿sí? ¿En qué formato está? Entonces, como le comentó a Mitzi, quise hacer esta pregunta de que si leemos para identificar, no, porque es físico, para que entiendan, quede bien claro, ahorita lo vamos a retomar de todas formas, lo que es forma y lo que es fondo. Forma es físico, forma lo vemos a simple vista, es físico. Como nosotros tenemos forma y fondo. ¿Cuál es nuestra forma? Nuestro aspecto físico, altos, bajos, tez clara, tez morena, rubios, morenos, etcétera. Físicamente, eso es forma. Fondo es el interior. Eso no se ve a simple vista. Eso hay que leerlo. Hay que leer para conocer cuál es el fondo. Como el mismo término está en el interior, no lo podemos ver físicamente. Lo mismo en nosotros como seres humanos. Pueden conocer nuestra forma, ya la dije, pero no nuestro fondo, que es, en el caso, haciendo esta analogía para que se entienda, nuestra manera de pensar, nuestra filosofía, nuestros valores. Eso que no se ve a simple vista, que hay que conocer, hay que leer en sentido figurado a la persona, pues para poder saber cuál es su interior, ¿verdad? Es exactamente lo mismo en el texto. Un texto y todo en la vida, ¿eh? Su computadora igual tiene una forma y un fondo. La forma es el físico, el color, el tamaño, la marca, el fondo para lo que sirve, el interior, de qué está compuesta. ¿Sale? Espero haber dado ahí más claridad en cuanto a estos elementos y ya preguntas muy concretas de las actividades. Entonces, excelente. Está por terminarse la sesión. Regresamos en un par de minutos. ¿Sale? Un par de minutos y continuamos con nuestra sesión. ¿Sale? Entonces, los espero. Gracias.